Tema 6. Los tratados internacionales, tercera parte. El tratado desde su entrada en vigor hasta su terminación. Apartado 1. Efectos de los tratados. Letra A. Efecto general, la obligatoriedad y su fundamento. Los tratados internacionales son una fuente del derecho internacional mediante la cual se crean normas, derechos y obligaciones cuyo efecto jurídico general es que obligan a las partes en el tratado. Su fundamento se encuentra en el principio pacta sunt servanda, que es consagrado como regla general relativa a los efectos generales del tratado entre las partes por la inmensa mayoría de la comunidad internacional. La norma pacta sunt servanda, que implica que la actitud de buena fe debe prevalecer durante la ejecución de un tratado en vigor, satisface una necesidad de seguridad jurídica. El artículo 26 del Convenio de Viena establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. El artículo 27 estableció una regla específica según la cual una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta regla recoge el principio de la primacía en la aplicación del derecho internacional sobre el derecho interno. Letra B. Efectos específicos. En el tiempo. Respecto del momento inicial, la regla general es que un tratado despliega sus efectos jurídicos desde su entrada en vigor. Respecto del término final de los tratados, la regla general es que un tratado deja de producir efectos jurídicos en el momento de su terminación. En cuanto al espacio, el principio general en esta materia es el de la obligatoriedad en la totalidad del territorio de cada una de las partes, entendiéndose por tal el territorio terrestre, las aguas interiores, el mar territorial y el espacio aéreo. Esta regla general puede sufrir excepciones, como en el caso en que un tratado no se aplique a determinadas partes del territorio estatal. Por el contrario, el tratado puede tener una aplicación fuera del territorio de los Estados partes, ya sea porque contiene estipulaciones respecto a terceros estados, ya sea porque se pretende regular un espacio que se encuentra fuera de la jurisdicción de los estados. Determinados tratados pueden tener también efectos fuera del territorio del Estado cuando en ellos se prevé que obligarán a los Estados parte respecto de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, ya sea en su territorio o fuera de él. Respecto de otros tratados, a los efectos de los tratados por razón de la materia, hay que determinar primero la compatibilidad e incompatibilidad entre un tratado anterior y otro posterior sobre la misma materia, y segundo, en qué medida los efectos del primero pueden quedar limitados por el segundo. 1. El supuesto excepcional del artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, en el que se dice que en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la Carta. 2. Otro supuesto es el contemplado en el artículo 30.2, que establece que cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o posterior o que no debe ser considerado incompatible con ese otro tratado, prevalecen las disposiciones de este último. Un tercer supuesto es el de los dos tratados sucesivos sobre la misma materia entre las mismas partes, y si el segundo no prevé que su conclusión determinará la terminación o suspensión del primero. En este caso se aplicarán las normas del tratado anterior solo en la medida en que sean compatibles con el tratado posterior.
4, cuando las partes en los dos tratados no son las mismas, en este caso deben considerarse por separado los efectos de los tratados respecto de las relaciones entre los estados que son partes en los dos tratados, de los efectos que puedan surtir en las relaciones entre un estado que sea parte en los dos tratados y otro estado que solo lo sea de uno de ellos. En las relaciones entre los estados que sean partes en ambos tratados se aplica la regla del supuesto 3, esto es, se aplicarán las normas del tratado anterior solo en la medida en que sean compatibles con el tratado posterior. Y las relaciones entre un estado parte en ambos tratados y otros que solo sea parte en uno de ellos se regirán por el tratado en el que los dos estados sean partes. Y 5, cuando en una misma situación son aplicables dos tratados que no regulan la misma materia. En este caso existen posibles soluciones: la regla de la lex superior, la regla de la lex specialis derogat generalis, la regla de la lex posterior derogat priori o, por el contrario, la regla de la primacía de la lex prior cuando la lex posterior afecta a derechos adquiridos por terceros en la norma anterior. Los tratados producen plenos efectos entre las partes. Solo las partes pueden limitar estos efectos mediante una estipulación del propio tratado o por medio de las reservas. En referencia a si los tratados pueden producir obligaciones y derechos respecto a terceros estados, la regla general dice que un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer estado sin su consentimiento. Este principio admite las siguientes excepciones. 1. Tratados que establecen obligaciones para terceros estados. El artículo 35 del Convenio de Viena exige como condiciones que las partes en el tratado tengan la intención de crear una obligación para el tercer estado y que el tercer estado acepte de forma expresa y por escrito la obligación. 2. Tratados que crean derechos en favor de terceros estados. El artículo 34 de la Convención de Viena puso las siguientes condiciones a las estipulaciones en favor de terceros: que exista la disposición en el tratado en forma expresa, que los estados partes hayan tenido intención de conferir un derecho a un tercer estado, a un grupo o a todos los estados, que el tercer o terceros estados asientan al beneficio concedido de manera expresa y que el tercer estado cumpla las condiciones que para el ejercicio del derecho se estipula en el tratado o que posteriormente se establezcan sobre la base del mismo. Para revocar los derechos originados en un tratado a favor de terceros se requiere el consentimiento del tercer estado. Y por último, 3, es la referencia a la cláusula de nación más favorecida. Es una cláusula mediante la cual el Estado que la otorga se obliga a extender al Estado beneficiario de la misma todas las ventajas que concedió o concederá en el futuro a un tercer Estado en los mismos términos que a este último. Apartado 2. Interpretación de los tratados. La interpretación de una norma tiene por objeto determinar el verdadero sentido y el alcance de los términos y las cláusulas empleados. La interpretación de los tratados se lleva a cabo por la doctrina científica y en la aplicación del derecho internacional, tanto por los tribunales internos cuanto en la práctica de las cancillerías. En cuanto a las clases de interpretación, podemos distinguir varias formas de interpretación. 1. Por el órgano o personas que la realizan. Interpretación auténtica es la llevada a cabo por las partes en el tratado mismo o en un acto posterior. Interpretación doctrinal es la llevada a cabo por los juristas por medio de dictámenes, resoluciones y acuerdos de institutos científicos, publicaciones, etc. Interpretación judicial es la realizada por los órganos judiciales internacionales y por los tribunales internos para aplicar el derecho internacional.
Y por último, interpretación diplomática, que es la realizada por los Ministerios de Asuntos Exteriores de los Estados interesados y manifestada en notas diplomáticas. La segunda forma de interpretación es por el método empleado, literal o gramatical, que determina el sentido haciendo un análisis de las palabras, teleológico si se atiende a los fines perseguidos por las normas del tratado, histórico si se tienen en cuenta el momento histórico en el que el tratado se celebró, y sistemático si se tiene en cuenta no solo la norma a interpretar, sino todas las demás que están ligadas a ella. Y la tercera forma de interpretación es por los resultados. Interpretación extensiva, que conduce a la ampliación de las obligaciones dimanantes del tratado, e interpretación restrictiva, que conduce a que las obligaciones sean lo menos onerosas posibles. Respecto de las reglas de interpretación de los tratados, están articuladas sobre una regla general, unos medios complementarios y una regla específica para los tratados redactados en varias lenguas. En cuanto a la regla general de interpretación, el artículo 31 de la Convención de Viena establece que un tratado deberá ser interpretado de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta el objeto y fin. Esta regla de interpretación contiene tres principios. 1. El principio de la buena fe, que es básico en el derecho internacional y está recogido en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. 2. El principio de la primacía del texto. Para averiguar el sentido del texto se aplicará el sentido corriente que deba atribuirse a los términos. La regla del sentido, claro, significa que no está permitido interpretar aquello que no necesite interpretación. La determinación del sentido de los términos empleados debe realizarse teniendo en cuenta no solo el contexto escrito del tratado, sino su contexto. Dicho contexto está formado por el texto del tratado en sentido estricto, integrado a su vez por tres elementos. 1. La parte dispositiva, que es un conjunto de disposiciones o artículos que forman el cuerpo del tratado. 2. El preámbulo, en el que se exponen generalmente las razones por las que se ha llegado a convenir el tratado y los precedentes histórico-jurídicos. Y 3. Los anexos, que contienen disposiciones complementarias al texto. Asimismo, el contexto está formado por los acuerdos que se refieran al tratado y que hayan sido concertados entre todas las partes y todo instrumento formulado por una o más partes y aceptado por los demás como instrumento referente al tratado. El tercer principio requiere tener en cuenta el objeto y el fin del tratado para su interpretación. En la aplicación de esta regla general de interpretación, el intérprete debe tener en cuenta, junto con el contexto, tanto los instrumentos en que pueda constar la interpretación como el entorno normativo. Así, deberá tenerse en cuenta a. Los acuerdos posteriores entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones y toda práctica seguida posteriormente en la aplicación del tratado por la que conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado. Se trata de buscar la interpretación auténtica del tratado a través de acuerdos o prácticas en la que conste el acuerdo de las partes sobre el sentido y el alcance de los términos empleados. B. Las normas pertinentes de derecho internacional aplicables a las relaciones entre las partes, dado que el tratado no es un elemento aislado, sino una pieza integrante del sistema normativo del derecho internacional. Y C. La referencia al resto del ordenamiento jurídico, que debe ser entendida no solo a las fuentes del ordenamiento jurídico, sino a cualquier acto jurídico que pueda estar relacionado.
Respecto de los medios complementarios de interpretación, el artículo 32 de la Convención de Viena establece que el intérprete, para confirmar el sentido de la interpretación resultante de la aplicación del artículo 31, podrá recurrir a medios de interpretación complementarios. Entre esos medios complementarios cita a dos. 1. Los trabajos preparatorios que permiten determinar la intención de las partes en un tratado. Y 2. Las circunstancias de celebración del tratado, donde se consagra la posibilidad de efectuar la interpretación histórica. En caso de llegar a resultados contradictorios según apliquemos la regla general o nos fijemos en los trabajos preparatorios, debe primar la interpretación obtenida por la aplicación de la regla general si ésta es precisa y clara y su resultado es razonable. En cuanto a las reglas específicas para la interpretación de los tratados autenticados en varias lenguas, conforme al artículo 33 de la Convención de Viena, el texto dará fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos. La versión del tratado en idioma distinto a aquel en el que haya sido autenticado solo será considerado como auténtico si el tratado así lo dispone o las partes así lo convengan. Otras reglas del artículo 33 son: 1. La presunción de que los términos tienen igual sentido en todos los textos que dan fe. Y 2. Si existen diferencias, habrá que recurrir en primer término a las normas de los artículos 31 y 32 y si éstas no condujeran a un resultado satisfactorio, se adoptará el sentido que mejor conciliaría a los textos. Y por último, otras reglas de interpretación no recogidas en la Convención. 1. Según la máxima del efecto útil, la interpretación de una cláusula de un tratado debe hacer posible que la misma cumpla la función práctica o realice la misión política para la que fue concebida, alcanzando su objeto y su fin. 2. La interpretación restrictiva. En caso de duda, una limitación de soberanía debe ser interpretada restrictivamente. Y 3. La interpretación según el sistema jurídico en vigor en el momento de la interpretación, y esta regla hace referencia al momento histórico en el que el intérprete debe situarse para hacer la interpretación. Apartado 3. Enmienda y modificación de los tratados. Letra A. La enmienda de los tratados. La Convención de Viena establece una regla general aplicable tanto a los tratados bilaterales como a los multilaterales y unas reglas especiales relativas a la enmienda de estos últimos. La regla general prevé la posibilidad de enmienda de todos los tratados con la única condición de que sea por acuerdo entre las partes. El procedimiento para llevarlo a cabo será el mismo que el empleado para la celebración de los tratados. Las reglas específicas sobre la enmienda de los tratados multilaterales son las siguientes. 1. Atenerse a lo que disponga el tratado sujeto a la enmienda. 2. A falta de estipulación expresa, se notificará la propuesta de enmienda a todos los estados contratantes, quienes podrán participar en la decisión sobre las medidas que haya de adoptar y en las negociaciones y en la celebración de cualquier acuerdo de enmienda. 3. Todo estado facultado para llegar a ser parte en el tratado original podrá ser lo del tratado enmendado. Y 4. En cuanto a la obligatoriedad del acuerdo anterior y del nuevo acuerdo, se distingue entre a. Aquellos estados que sean parte en el acuerdo no enmendado, pero que no den su consentimiento en obligarse por el nuevo acuerdo. Seguirán en este caso rigiéndose en sus relaciones mutuas por el acuerdo primitivo.
B, aquellos estados que sean partes en el acuerdo no enmendado y además den su consentimiento en obligarse por el nuevo acuerdo, se regirán en sus relaciones mutuas por el acuerdo en su forma enmendada y en sus relaciones con los que no hayan dado su consentimiento por el acuerdo en su forma original. Y C, aquellos estados que lleguen a ser partes en el acuerdo después de la entrada en vigor de la enmienda se regirán por el acuerdo en su forma enmendada, salvo en sus relaciones con los estados que no hayan aceptado la enmienda, con los que se regirán por el acuerdo en su forma original. Letra B, la modificación de los tratados. Dos o más estados partes en un tratado multilateral podrá modificarlo concluyendo otro que reglamente sus relaciones mutuas. Se trata de la creación de un régimen especial que estará sometido a las siguientes condiciones. A, que esté previsto en el propio tratado y B, que no esté prohibido por el tratado y que no afecte a los derechos u obligaciones de las demás partes, que no sea incompatible con el objeto y el fin del tratado y que las partes interesadas notifiquen a las demás partes la intención de celebrar el acuerdo y la modificación del tratado. Apartado 4. Nulidad, suspensión de la aplicación y terminación de los tratados. Letra A. Cuestiones comunes a todos los supuestos. Al codificarse el derecho de los tratados, se pusieron una serie de limitaciones para disminuir los efectos de la nulidad, anulabilidad, terminación y suspensión de los tratados, y son las siguientes. 1. Que la validez de un tratado o el consentimiento prestado al mismo solo pueden impugnarse sobre la base de la Convención de Viena. 2. Que la terminación, denuncia, retirada o suspensión de un tratado solo pueda hacerse en la aplicación de las normas del propio tratado o de la Convención de Viena. 3. Que la nulidad, terminación, retirada o suspensión no menoscaben el deber del Estado de cumplir las obligaciones a las que esté sometido por normas del derecho internacional distintas a las del tratado. 4. El derecho a denunciar, retirarse o suspender un tratado no podrá ejercerse sobre obligaciones parciales, sino sobre la totalidad del tratado, salvo que el mismo disponga otra cosa o las partes así lo convengan. 5. Las causas de anulabilidad no podrán alegarse más que sobre el tratado concreto en su conjunto. Y 6. El artículo 45 del Convenio de Viena establece que se pierde el derecho a alegar la causa de anulabilidad, terminación, retirada o suspensión cuando, conocidos los hechos por el Estado, éste ha convenido su continuación o se comporte de tal manera que pueda deducirse su conformidad a la validez. Letra B. Causas de nulidad de los tratados. En el régimen de la Convención de Viena se puede distinguir entre causas de nulidad absoluta y causas de nulidad relativa o anulabilidad. La nulidad absoluta se da en los siguientes casos. 1. Cuando el consentimiento en obligarse ha sido conseguido por coacción sobre el representante del Estado mediante actos o amenazas. 2. Cuando la celebración del tratado se ha conseguido por la amenaza o el uso de la fuerza. Y 3. Cuando el tratado en el momento de su celebración esté en oposición a una norma imperativa del derecho internacional general. Por su parte, la nulidad relativa o anulabilidad supone la existencia de una causa de nulidad del tratado, pero cabe la posibilidad de que sea convalidado por un acuerdo expreso entre las partes. Las causas de nulidad relativa son las siguientes. 1. La manifestación del consentimiento en violación manifiesta de una norma de importancia fundamental del derecho interno relativa a la competencia para celebrar tratados. 2. Cuando el representante del Estado tenía una restricción específica y notificada a los demás en sus poderes para manifestar el consentimiento del Estado.
3. En caso de error sobre una situación que sea base esencial del consentimiento, siempre que el Estado que lo alega no contribuyera con su conducta al error. 4. En los casos de dolo y 5. En los casos de corrupción del representante de un Estado efectuada directa o indirectamente por otro Estado negociador. Letra C. La suspensión de los tratados. La suspensión es de orden temporal. El tratado durante un cierto tiempo deja de producir efectos jurídicos, pero permanece en vigor. La suspensión se puede presentar sola o como una alternativa a la terminación. En los casos en los que la suspensión se presenta como una alternativa junto con la terminación son los siguientes. 1. Cuando haya habido una violación grave por una de las partes. 2. Por la imposibilidad temporal de cumplimiento. Y 3. En los casos de haber sobrevenido un cambio fundamental de circunstancias. Por su parte, los casos de suspensión simple son los siguientes. 1. Cuando el tratado así lo prevea. 2. Cuando todas las partes lo consientan. 3. Por medio de un acuerdo entre dos o más partes, siempre que esté previsto en el tratado o no esté prohibido en él. En este segundo caso, cabe el acuerdo siempre que no afecte a los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de las demás partes. 4. Como consecuencia de un acuerdo sobre la misma materia. 5. La guerra puede suspender la aplicación de los tratados. Y 6. El estado de necesidad. Letra D. La terminación de los tratados y sus causas. El origen de la extinción de los tratados está en situaciones sobrevenidas cuando el tratado conserva aún su validez o en decisiones de las partes posteriores a su entrada en vigor. Las circunstancias contempladas en la Convención de Viena como causas de terminación son las siguientes. 1. Conforme a las disposiciones del propio tratado. 2. Por el consentimiento de todas las partes. 3. Por denuncia siempre que conste la intención de las partes en autorizarla o se deduzca de la naturaleza del tratado. Todo tratado incorpora una cláusula de denuncia unilateral con las siguientes condiciones: notificación expresa al depositario, preaviso de un cierto plazo temporal y explicación de los motivos de la denuncia. 4. Por abrogación tácita. Cuando todas las partes celebren posteriormente otro tratado sobre la misma materia. También en los casos en que los tratados sean incompatibles. 5. Como consecuencia de una violación grave del tratado, se faculta a las otras partes para darlo por terminado. 6. Por imposibilidad de subsiguiente cumplimiento como consecuencia de la desaparición o destrucción definitivas de un objeto indispensable para dicho fin. 7. Por un cambio fundamental de las circunstancias existentes en el momento de la celebración del tratado, no previsto por las partes y siempre que la existencia de dichas circunstancias constituya una base esencial del consentimiento, dicho cambio tenga por efecto modificar radicalmente las obligaciones que aún deben cumplirse, el tratado no establezca una frontera y el cambio de circunstancias no resulte de una violación de la parte que lo alega. Y 8. La aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general a la que todos los tratados existentes que se opongan a la misma se den por terminados. Por otra parte, están las circunstancias excluidas en la Convención de Viena como causas de terminación y son las siguientes. 1. La reducción del número de partes hasta un número inferior al necesario para la entrada en vigor. Y 2. La ruptura de relaciones diplomáticas o consulares. Y por último, las circunstancias no contempladas en la Convención de Viena como causas de terminación son las siguientes. 1. La llegada al término final cuando el tratado haya sido estipulado por una duración determinada. 2. La guerra. Y 3. El estado de necesidad. Letra E. La retirada de las partes en los tratados. La retirada de las partes en un tratado supone la extinción de las obligaciones dimanantes del mismo para la parte que se retira.
La retirada puede darse en los siguientes casos: A, cuando lo provea el tratado; B, con el consentimiento de todas las partes; C, cuando conste que las partes admitieron esta posibilidad; D, cuando el derecho a retirarse se pueda deducir de la naturaleza del tratado; E, por imposibilidad de cumplimiento del tratado; y F, por un cambio fundamental de circunstancias.